Señor, que nos has salvado de los pecados, te damos las gracias. Te agradecemos por habernos guiado a hacer tu obra, predicando el Evangelio, alabándote a ti, Señor, junto con los hermanos a quien amamos, recibiendo las fuerzas por tu palabra dentro de la Iglesia y la gran gracia que tú nos diste. Especialmente te agradecemos por hacernos obrar como profesores de la escuela dominical. Te damos las gracias por utilizarnos preciosamente en las obras de anunciar la palabra de Dios a las pequeñas almas y preciosas almas. Nosotros podemos anunciar de lo que hemos aprendido, recibido la enseñanza e impresión. Te pedimos que nos conviertas en profesores que escudriñan profundamente tu palabra y en medio de esa vida podamos anunciar bien a los niños sobre las enseñanzas y conocimientos que tú nos diste, Señor. Te pedimos que nos enseñes y hagas entender por la palabra de la lección que compartiremos hoy. Oramos en el nombre de Jesús, quien nos ama. Amén. Sí, la lección de la semana que viene es el rey Saúl, quien no sigue a la palabra. Tiene el fondo de Primera de Samuel. Si ven primero en Primera de Samuel, ¿por cuántos capítulos está compuesto Primera de Samuel? ¿Cuánto es en total? Es igual a Proverbios. Es igual que los 31 capítulos de Proverbios. Es un poco más fácil si se piensa de esta manera. Es igual que Proverbios de 31 capítulos. ¿Hay que memorizar los últimos capítulos sin falta? No hace falta memorizar, pero como los libros de la historia están llenos de acontecimientos, si uno se acuerda del último capítulo del libro de la historia, le será una gran ayuda para encontrar en cuál capítulo estaba tal acontecimiento. Por eso veamos el capítulo 8. Entre los 31 capítulos, en la parte de la primera mitad, que es el capítulo 8, aparece un acontecimiento muy impactante. Es capítulo 8, versículo 4 a 6. Capítulo 8 del 4 al 6, leamos juntos. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Sí, este acontecimiento, el acontecimiento más importante de Primera de Samuel, es de que piden un rey. Y el capítulo que leímos es el lugar del suceso. Pasando los 350 años del tiempo de los jueces, Israel llega a una situación tremendamente grave en que se entumece lo espiritual. En el tiempo de los jueces hubo actividades de los jueces. A través de ellas hubo tiempos en que se tuvo la paz. Sin embargo, al entrar en los últimos tiempos de los jueces, ocurre una situación trágica. Al pensar en la parte de atrás del asombroso Josué, ¿por qué será que se despliega un triste y melancólico tiempo de jueces? Es muy opuesto, ¿no? Eso es porque Israel paró con la fuerte conquista. La victoria insegura de la maldad y acuerdo al final traen la caída interna a Israel. Israel desea terminar con la guerra de la conquista de Canaán, que fue una larga batalla. Por resultado, dejan una sobra de esos pecados que estaban en Canaán. Dejaron una sobra de la raíz de los pecados y se puede decir que eran asuntos no finalizados. Entonces, los pecados que sobraron entran con gran fuerza al centro de Israel. Al final, Israel va rápidamente por el camino de la corrupción espiritual por los dos pecados que son la mezcla e idolatría. Y por ese resultado hubo el castigo de Dios. Y ellos clamaron a Dios en medio de ese sufrimiento. Dios no los negó, sino que mandó a los jueces y salvó a Israel. Poco después se abre la era de la paz y a continuación entra otra vez por el camino de la corrupción. Hubo de nuevo castigo, ¿no? Otra vez clamaron y asimismo vinieron los jueces. Así aparecen los 12 jueces. Se refiere de que la característica era repetida, ¿no? Ellos no pudieron cortar con el vínculo de esta desobediencia, sino que la repitieron continuamente. No es que el estado espiritual de ellos fue mejorando cada vez más, sino que fue empeorándose gravemente hasta la corrupción.
Y en el peor estado, lo que ellos hicieron fue dejarle oficialmente a Dios. Y ahora el texto nos está contando sobre eso. Danos un rey. Dios ya no puede ser nuestro rey. Nosotros deseamos a un rey de entre los hombres, no a Dios. Esta declaración oficial era una petición en verdad atrevida. En ese momento, Samuel, quien era el 13º juez, que es el último juez y a la vez el primer profeta en el tiempo de los profetas, al escuchar esta petición se quedó turbado. Pero aún así, Dios permite el sistema monárquico. El sistema monárquico que ellos pedían era aún así, ¿no? Ahora no hace falta que Dios gobierne directamente nosotros, sino que nosotros seremos gobernados por el rey humano. Era un estado en que se rechazaba al Dios que era rey y pedían un nuevo rey. Quiere decir que esta clase de petición no era una improvisada. De repente en un día dicen, ¿qué tal si pedimos un rey? Sí, eso sería muy bueno, vayamos pronto a pedir. No era así. Quiere decir que no fue una petición improvisada. Es decir, que esta petición fue el resultado de una profunda discusión de varios años, meses, con consideraciones cuidadosas y análisis, estando reunidos como lo hacían desde hace mucho tiempo atrás. Y por resultado era de que les diera un rey. Pero había un problema determinado sobre esa conclusión que dieron al final de la conferencia. Eso es que estaba fuera de la razón de la voluntad de Dios. Entonces, pensemos una vez, en verdad, se esforzaron en reunirse, conversar y discutir. Pero ¿por qué será que llegaron a la conclusión que está fuera de la razón de la voluntad de Dios? Eso es porque en vez de preguntar a la voluntad de Dios, ellos reuniendo a las personas y abriendo un comité tuvieron una discusión para juntar las opiniones. Quiere decir que en vez de la oración se reunieron para discutir y por resultado tomaron una decisión incorrecta que es pedir un rey. Puede ser que ahora también en nuestro alrededor se siga repitiendo estos errores. A las personas les agrada mucho en decidir por las discusiones abriendo un comité en vez de hacerla por la oración. Por eso hay muchas ocasiones en que las decisiones se toman en el comité, no tiene ninguna relación con Dios. Entonces, quiere decir que hay demasiadas muchas ocasiones en que esas decisiones son bien recibidas estando disfrazados de las hermosas vestiduras de la posición de tal poder de la comunidad. Si no estamos despiertos espiritualmente, puede ser que lleguemos a tomar otras decisiones que no tienen relación con la voluntad de Dios, abriendo un debate como Israel. Si ellos hubieran primero orado estando despiertos espiritualmente, ¿será que hubiera ocurrido el caso en que piden un rey o no? Sería imposible. Quiere decir que en medio de la oración nunca puede aparecer una conclusión así. Personalmente, habrá casos en que nosotros también hayamos cometido las mismas equivocaciones. Si en ese momento yo hubiera primero orado con gran anhelo que estar juntando muchas informaciones e innumerables consultas de tal cosa, entonces me hubiera librado de las extrañas decisiones que no coinciden con Dios. En ese momento, cuando Israel estuvo con discusiones humanas en vez de hacer oraciones, era un estado en el que sus ojos ya estaban apartados de Dios. Como resultado, en vez de la marcha que va junto con Dios, en este texto está escrito el primer acontecimiento en que da el primer paso hacia atrás, en donde no se encuentra Dios. Danos un rey. Y la respuesta de Dios aparece en capítulo 8, versículo 6. Primero menciona la relación de Samuel. Si ven en 8:6, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Vean la manera de Samuel. Al tener algún problema, Samuel oró a Jehová. Entonces, en el versículo 7, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos.
Israel no es que está en un grado en que les gustaría tener un rey, sino que piden que le den un rey. No es un simple deseo, sino que cuando se convierte en una petición obstinada, entonces lo que Dios les dice es, pues intenten hacerlo como ustedes quieran. Quiere decir que al exigirle obstinadamente, Dios les permitió, para que puedan conocer sus errores por la terquedad que tienen y errores. Nosotros sabemos que desde el comienzo era una decisión incorrecta, pero se les permitió eso. Al volverlo a pensar después, Dios, ¿por qué no impediste en ese momento? Vamos a pensar, yo fui el que pidió muy obstinadamente. Ahora también es lo mismo. Si nos ponemos codiciosos en alguna cosa, permite diciendo, pues intenta hacerlo a tu manera. Y cuando nosotros pasamos por el camino del fracaso, nos hace entender de que hemos tomado una decisión equivocada. Como dice en la palabra de Salmos, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Aunque les haya escuchado externamente sobre la obstinada petición, podemos saber que por resultado el espíritu se puso cada vez más agotador. Pero, ¿será que el problema en sí es que se hayan reunido para conversar? Quiere decir que no es eso. Pueden reunirse para conversar. Además, es algo muy necesario. El problema fue la razón de por qué se reunieron. La razón. Pero Israel no es que busca la razón de las aflicciones por las que pasa en el presente en la desobediencia de sí mismos, sino que buscan la razón diciendo de esta manera, es porque no tenemos un rey. Es decir, que ellos no buscan el origen del problema en ellos mismos, sino que están mostrando la necesidad de buscar por el exterior, como el del ambiente o sistema o conversación. Solamente están argumentando de esa manera. Es lo mismo para nosotros también. Cuando nosotros tenemos algún problema en la vida, no es que buscamos la razón del problema en uno mismo, sino que hay personas que quieren buscar externamente por el ambiente del alrededor, por el sistema o método del sistema institucional. Eso es en verdad muy necio. Lo seguro es que la razón del estancamiento del pueblo de Israel eran ellos mismos. Quiere decir que la razón de la paralización son ellos mismos. La desobediencia de ellos es la razón del estancamiento, pero aún así ellos dicen que es porque no tienen un rey. ¿No será porque no tenemos un rey? De esta manera buscan la razón externamente y al final de esta manera siguen empujando a un lado a Dios de su trono, al Dios invisible. De que les haya sido de excusa quiere decir que Samuel ha envejecido. Se disminuyeron las actividades, ¿no? Los hijos que le seguían sus pasos actúan con maldad. Se les da la oportunidad al pueblo de pedir un rey. Por eso al final piden un rey, pero ¿será que esto fue un avance? No. Esto fue una retirada, no fue un cambio de la fe a Dios, sino que era el camino de la sabiduría humana. Además, no es que suba a un alto nivel, sino que era un camino que descendía a un nivel bajo. ¿Habrá sido la mejor manera? No lo fue. Ellos eligieron la segunda alternativa. Nosotros podemos ver que ellos están rechazando a Dios, quien es el camino para obtener la mejor segunda alternativa. En vez del mejor camino que es Dios, eligen la sabiduría humana, que es lo que les parece fácil, pero eligen el peor camino. Es decir, que no fue una opción excelente, sino que fue una decisión inferior. Además, por esta decisión se puede pensar en que el sufrimiento de ellos se aumentó. Hay una razón superficial de por qué ellos pidieron un rey. La primera es por el fracaso de la educación del hijo de Samuel. Como sus hijos hacían lo malo, decían, «Oh, mira, entonces hagamos lo mismo». Esto es lo que pasó. La segunda razón es porque dentro del corazón del pueblo de Israel hubo lo siguiente. Nosotros también queremos ser iguales como las otras naciones. El gobernador quien es visible. Las actividades del gobierno y comandato de batalla que son visibles. Están estas comodidades que se obtienen por estas cosas, ¿no?
Tenía celo de las naciones que gozaban de estas cosas. Yo también quisiera esa paz. Se tendría que envidiar lo que se debe envidiar. Pero estas clases de tentaciones están por todas partes en nuestro alrededor. Por eso, es una de las tentaciones que es fácil en que caigamos. Hay ocasiones en que nosotros los cristianos tenemos envidia del aspecto de vida que llevan las personas incrédulas. ¿Qué tal si intento vivir a la manera y método de vida igual a ellos? Caen así en las tentaciones de esas esperanzas. Pero el testimonio de muchos que tuvieron esas experiencias es que dicen que al momento en que uno cae en esa tentación, lo que obtiene es el fruto del remordimiento. Lo que espera Israel no es al Dios invisible, sino que es a las cosas humanas que son visibles. Si esperan las cosas humanas que son visibles en vez de esperar del Dios quien es invisible, se puede diagnosticar de que está en el mismo estado espiritual de Israel que dice en 1 de Samuel 8. Ahora también, cuando queremos apoyarnos en las organizaciones o sistemas en vez del Dios quien es invisible, puede ser que nosotros también pasemos por los mismos errores. Al final, no es un problema de otros, ¿no? Tampoco no es un relato lejano. Nosotros, al dar el servicio en la escuela dominical, seguimos a estas cosas. Nos preocupamos para un mejor sistema, un mejor currículum, una mejor medida y manera. Claro que es necesario porque es algo constructivo. Pero lo que en verdad es importante es en confiar y desear a Dios en todo momento que toda otra cosa. Cuando desaparece esta orden de prioridad, se puede volver a repetir el aspecto de Israel. Israel. Ellos tenían esto en sus corazones. Ellos tenían una responsabilidad que los seguía presionando continuamente. Tenían una responsabilidad que los seguía presionando y querían librarse de ella. Pero ¿cuál era esa responsabilidad? Esa era la responsabilidad para con Dios. Querían librarse de la responsabilidad personal para con Dios. Para llegar al punto de la responsabilidad para con Dios, habrán sabido de que deben vivir con gran fervor, estando velando, orando y estar enfocado en la palabra. Pero como esas cosas les llegaba como una responsabilidad y carga pesada, ellos quisieron librarse de esa responsabilidad personal para con Dios. Y para librarse de eso, ellos quisieron depender su felicidad en la naturaleza del gobierno o en el talento del rey. Esa era la manera de evitar la responsabilidad individual. Desearía que tengamos un gobierno así, un rey así. Entonces, seríamos en verdad felices. No es que los israelitas quisieron tener una vida cristiana teniendo una relación personal con Dios, sino que quisieron tenerla confiando en el gobierno u organización o en el individuo rey. Puede ser que nosotros hagamos lo mismo. Siempre tenemos que pensar sobre nuestros problemas personales con la relación personal con Dios, ¿no? Pero al pensarlo es una carga. Puede ser que uno sienta una enorme dificultad por la responsabilidad, pero hay una buena manera de librarse de esta clase de responsabilidad religiosa. Eso es hacerlo confiando en la organización. Es confiar en la habilidad de una persona. Voy a dar un ejemplo. Un pequeño ejemplo. Ahora nosotros en el momento de solicitar para ser profesores, escribimos el puesto deseado. Pensamos, ¿será mejor dar servicio en el preescolar, en la primaria o secundaria? ¿O cuál será el mejor puesto para el año que viene? ¿Cuál será el mejor puesto? ¿Cuál es el mejor puesto? Todo es bueno. Todo es bueno. Pero el cristiano que piensa de esta manera, piensa en su corazón de que tendrá una buena fe al tener una buena ocupación. ¿Será que la persona que da servicio a la ligera, por ir a la primaria como profesor donde dicen que es muy bueno para dar el servicio, cambiará su fe a una buena fe? No, porque esa persona sigue siendo la misma. La buena fe es un problema personal. Tiene que ser obediente ante Dios. Esa es la buena fe. Además, el cristiano que es fiel, sin importar a cuál posición vaya y ocupe, tendrá una buena relación con Dios.
esa persona mantendrá una buena fe. Y claro que es así, porque es un problema personal ante Dios. También hay estos casos. Al predicar se platican muchas cosas con los cristianos que asisten a otras iglesias, pero dicen mucho sobre esto. Esa persona dice: el pastor de nuestra iglesia da un excelente sermón. Sus palabras son tan buenas. Nuestro pastor tiene muchos dones. Su vida cristiana también es muy ejemplar y yo asisto a esa iglesia. ¿En qué es lo que está pensando esta persona? Lo que está pensando es que, como su pastor es así, quiere pensar también de que está incluido bajo la misma influencia de ese grupo. Sin pensar en la relación personal con Dios, se está apoyando en la habilidad de una persona de la organización. También está disfrutando de una satisfacción psicológica, estando bajo una persona que tiene un extraordinario don de algo. Yo asisto allí, yo siempre escucho el sermón de ese pastor. No sé si el sermón y don de esa persona sea sobresaliente, pero se tendrá que volver a revisar sobre cuál es la relación personal que tiene con Dios, ¿no? Pero, aún con una postura incorrecta, puede ser que sin que nos demos cuenta vivamos teniendo este corazón. Quiere decir que el estado del pueblo de Israel de ese tiempo fue así. Para librarse de la directa responsabilidad personal ante Dios, quisieron depender en la organización del gobierno o en las habilidades personales del rey. Por eso, exigieron fuertemente el sistema monárquico y quisieron vivir una vida satisfactoria sintiendo alivio con la confianza de ese sistema. También hay estos casos, ¿no? Aunque todavía no tengo una buena vida cristiana, ni tampoco puedo dejar de beber y fumar, nuestra iglesia en verdad es una muy evangelista y es una que está dando todas sus fuerzas para la misión en el exterior. Aunque todavía no busco bien la Biblia, nuestros hermanos buscan muy bien. Todos los hermanos de mi alrededor buscan muy bien, aunque yo todavía no. Pero aún así yo asisto a esa iglesia junto con ellos tomándonos de las manos. Por si acaso, si hay un cristiano entre nosotros que depende de la organización o comité de esta manera, se puede decir que es igual al pueblo de Israel que dice en 1 de Samuel. Bueno, de todas formas, lo que Israel deseaba era la libertad sobre la responsabilidad directa de la relación con Dios, y recibe el gozo por la naturaleza del gobierno y voluntad por la habilidad del mismo rey. Se puede ver que en vez de recibir la felicidad restaurando la relación personal con Dios, la están buscando por el camino del sistema o cambio de la organización externa. Esto era el gran problema que ellos tenían. Pero al final Dios les permite el sistema monárquico. Pienso de que el sistema monárquico que Dios les permitió habrá sido diferente con el de los países de su alrededor. No es que estuvo solamente el rey, sino que ha levantado sin falta a más sacerdotes y profetas. Es decir, que ha dado un mecanismo institucional para que puedan servir correctamente a Dios bajo el sistema monárquico. No es que el rey, teniendo todo el poderío, andaba con la dictadura bajo el sistema monárquico, sino que tuvieron que seguir dependiendo de las palabras del profeta o la ley de Dios. El predicador ha presentado eso, ¿no? Por eso es que se mantiene el estado espiritual aún en la nueva monarquía. Como escucharon la voz de Dios y siguieron con el estado de seguir su voz, Dios en verdad les concedió su gracia. Es por eso que el rey no pudo hacer a su manera, sino que tuvieron que seguir la ley de Dios y la voz del predicador. Aunque David era un rey, él consultó al profeta y se arrepintió al escuchar la represión del profeta. Pero Saúl fracasó en ese punto. Saúl no pudo con esa parte. No supo escuchar. Como no escucha, no puede obedecer. Y como no puede obedecer, empezó a distorsionarse cada vez más de Dios. Como no podía con esta parte, se puede dar cuenta de que desde un momento cada vez más se fue desorientándose. Y había un problema decisivo en el sistema monárquico que ellos pedían. Eso fue de que este sistema no fue un régimen para Dios, sino que fue para la fidelidad hacia el mismo rey. Vamos a ver capítulo 8, versículo 11. El 8
del 11 al 17, les voy a leer rápidamente. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmarán vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará a vuestros siervos y a vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. En unas palabras, quiere decir que estas clases de reyes quitarán a los hijos o los campos para que los sirvan a él, y hará que trabajen y peleen por ellos. Esto era el defecto del régimen del rey. Aquí aparece algo que dice que es para Dios. Cambia totalmente el estilo de la historia de la nación de Israel, ¿no? Es decir, que no hace falta dudar hacia la parte de Dios, sino que es tener interés solamente en la parte del rey. ¿Será que eso era bueno? En realidad, el pueblo de Israel y los soldados pasan por una gran dificultad por la extravagante consideración personal y celos del rey Saúl. Y después, en la parte final, pierde su tiempo y poderío del país por estar persiguiendo a David. Por la extravagante consideración personal y celos, o aunque se diga que el orgullo del rey fue fuerte, aparece la situación en que tiene que tener una inconsiderable batalla que supera su capacidad por ese orgullo. El rey tiene una gran avaricia en las cosas personales. Para llenar esos deseos personales puede ser que tenga situaciones en que la nación tenga que batallar o hacer grandes negocios. Haciéndolo así, tendrá más situaciones en las que el rey deberá pasar por los asuntos de sí mismo, en vez de alabar a Dios, y este es el problema definitivo del sistema monárquico. Pero Israel, que recibió el privilegio de Dios teniendo estos problemas, lamentablemente elige el sistema monárquico, renunciando el privilegio de ser reinado por Dios. Tendrán esta clase de problemas, pero al ver que el pueblo dice, pero aún así, al ver que dicen esto, quiere decir que ya están decididos en el corazón. Yo quiero, aún así. Aunque hayan desventajas, aún así el pueblo de esa nación se ve feliz y con paz. Entonces, el primer rey que fue elegido así es el rey Saúl. Pero Dios, quien lo sabe todo, ha elegido a Saúl como rey. Pero ¿por qué será que Dios eligió a Saúl para ser rey si supo de que al final Saúl iba a desobedecer? Esta es una duda en la que se sigue teniendo. Saúl tenía las mejores condiciones humanamente, y la Biblia está introduciendo mucho sobre eso. Ya un poco excesivamente. Dice, mira un poco, al ver sus comportamientos, es una persona en verdad buena. Sigue introduciéndolo así. Además de que él se haya convertido en rey, da muchas expectativas, ¿verdad? Tenía las mejores condiciones para ser rey, pero aunque era un rey que tenía las mejores condiciones, lo que quiso mostrar fue de que fracasa totalmente al rechazar a Dios. Por eso, le levantó al rey Saúl para mostrar el límite del rey del hombre. Al querer mostrar el límite del rey humano, ¿tendrá que levantar a uno que es regular o será que tiene que poner al mejor rey? Se tiene que levantar al mejor rey, para que así se den cuenta del límite del rey humano aún después de haber escogido al mejor rey del hombre. Es por eso que ha escogido al mejor. Y Dios muestra sin filtración alguna sobre el camino de la caída de ese rey en medio del aspecto en que rechaza a Dios. Por eso nos da una enseñanza. En el comienzo de Saúl no hay una gran cosa de confianza. En realidad, al ver el comienzo de Saúl era tan
tan confiable para querer tomarlo como rey. Pero el problema es que su final fue horrible. ¿Por qué se suicidó? La destrucción del rey Saúl no fue de una vez, porque del tiempo en que se convirtió en rey y murió, tiene una diferencia de 40 años. Siguió cayéndose. Quiere decir que estuvo en proceso. En proceso. Se puede expresar sobre este proceso de esta manera, de que era el camino de Saúl, y Saúl caminó su camino. Durante un largo tiempo Saúl anduvo en su camino, pero de lo que se puede decir del camino de Saúl es que es uno en la que menciona una gran enseñanza. Se aprendió de Saúl, pero no pudo recibir una enseñanza por el camino de Saúl. Entonces la paga que dio Saúl será muy vana. Nosotros estamos mencionando sobre la intención original. Intención original. Si uno la pierde, quiere decir que está en medio del camino de Saúl. Por si acaso, ¿hemos perdido nuestra intención original? Puede ser que yo esté en el camino de Saúl. Entonces encajaría perfectamente. Al comienzo era muy humilde, pero a diferencia del principio, sin darse cuenta, por un proceso va teniendo un aspecto soberbio. No es que se pone soberbio de repente de una noche al día. Al final Saúl tiene la perdición. De esto mencionamos mucho a los obreros dentro de la iglesia. Nosotros también somos obreros. Al comienzo tenemos un corazón de temor al ser levantados como trabajadores. Entre ustedes probablemente no habrá profesores que habrán dicho que puedo hacerlo bien si es a este nivel el ser profesor, sino que todos habrán tenido temor. Además de preguntar, de cualquier modo no puedo hacerlo, no es por querer desobedecer, sino que es por el gran temor. ¿Cómo puede ser que una persona como yo hable sobre la Biblia ante las pequeñas almas si tampoco sé de la Biblia? Además, si tiene el puesto de líder, dicen, ¿cómo es que ante los compañeros o profesores voy a poder hablar? Pero el problema es que al pasar el tiempo piensa que es fácil. Al pasar el tiempo se pone fácil con los niños, ¿no? Al ser así, ven en forma inferior a los niños, de la manera de que tú eres estudiante y yo profesor. Entonces, si empieza a verlos en forma inferior, la forma de hablar y el contenido cambia. Cambian la manera de hablar y el contenido. Y al pasar el tiempo estando con el servicio de profesor, llega el momento en que dentro de la escuela dominical el puesto o la organización en sí se pone cómoda como mi hogar. Ustedes, ¿será que la iglesia es la casa? ¿En verdad es tan cómodo como mi propio hogar? Esto parece una buena señal, pero es más grande la pérdida que la ganancia. De todas formas, si es así, ha perdido la intención personal. Quiere decir que está andando por el camino de Saúl. Saúl se ha convertido en alguien cómodo para el pueblo. Lo miran por encima del hombro, además tomando las palabras de Saúl como si no fueran nada. Ese era el camino de Saúl. Ustedes deben saber de que no es algo bueno en que se convierta en algo simple. Que la iglesia es simple. La palabra se puso cómoda. Los obreros de la iglesia y los trabajadores están cómodos. Puede ser que en la relación entre el hombre se ponga cómoda, pero aún así deben sentir una carga en medio de las órdenes puestas en la iglesia. Ese es el buen camino. El comienzo de Saúl fue muy bueno. Ciertamente abundaba, era un joven sobresaliente y como dice que su estatura era un poco más alta que los hombres del pueblo, él tenía una gran ventaja corporalmente. También era humilde. Samuel le dice a Saúl, Israel te desea mucho a ti. Al decir esto, Saúl le dice, soy de la más pequeña y de la familia más débil. Era de una familia buena, lo dijo así. Y Samuel era capaz de discernir claramente. Era generoso y también era buen hijo que se preocupaba de las cosas de su padre.
Al pedirle a su madre a que vaya a buscar al burro que se había perdido, cuando le decía eso a su padre, ve a buscar, él decía, sí, padre, y recorrió aún en el largo camino. También supo escuchar las palabras de las otras personas, ¿no? Además escuchó las palabras de los siervos también, ¿no? ¿No será bueno en que este recadero vaya hacia los profetas para preguntar? Vayamos. Lo que dice es bueno. Era un joven en verdad cortés. Al decir al recadero que vayamos ante Dios, Saúl dice, ¿Cómo iremos con las manos vacías? Además, al hablarle al recadero dice, es así, lo que dices es correcto. Fue valiente, ¿no? También tenía poder por el gran amor. Al principio se puso en contra fuertemente con las costumbres gentiles o en la idolatría. También tenía ira sobre las injusticias, ¿no? Cuando los amonitas venían a atacar, se estalló la ira de Saúl. Es decir, que fue la misma relación de cuando David derrotó a Goliat. Saúl tuvo problemas en el principio. En realidad, era perfecto. Era una persona de buena pureza moral, tenía todas las ventajas, pero el problema final fue que Saúl no pudo guardarlo. Pero que no fuera fácil, creo que no era fácil en mantenerlo, ¿no? Entre nosotros no habrá alguien que quiera olvidar la primera intención, ¿no? ¿Será que alguien querrá ir tenazmente por el camino de Saúl? Pero no es fácil en mantenerlo. En 1 Samuel 13 está presentando la situación en que Saúl cambió. Si ven en 1 Samuel 13, el redactor quiso mencionar eso. Pero ese Saúl al final se distorsionó. Y con un gran corazón lamentable lo está demostrando por un incidente. Israel estaba dando la cara en la batalla con los filisteos. Estaban esperando a Samuel. Esto fue porque después de la ofrenda tuvieron que batallar con Dios. Pero aunque se acercó el día decidido, no llegaba Samuel. Por eso, al esperar y esperar en la parte media del capítulo 13, aparece la situación en que Saúl ofrenda sin tener otra alternativa. ¿Qué es lo que le dice? Y cuando él acaba de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. ¿Y qué será lo que le dijo Samuel? Perdón por llegar tarde, lo hizo muy bien, en verdad tiene un buen sentido del humor. No es que le dijo esas cosas, sino que lo reprimió un montón. Saúl hizo lo que no le fue permitido. Hizo un abuso de la autoridad. Tuvo que esperar a Samuel hasta el final, pero sin poder esperar dio el holocausto por sí mismo. ¿Por qué será que tomó la ofrenda para el holocausto? Habrá sido porque le parecía sencillo, le parecía fácil. Probablemente estará desconcertado en el caso de Saúl. No es que no esperé, sino que esperé 7 días porque me dijiste que esperara 7 días. Da sus propias razones. También dijo que era de tal manera la situación del alrededor. Todo lo que decía eran palabras correctas, pero al final dice que Saúl lo hizo de la siguiente manera. Veamos 13, versículo 12. Es 13:12, vamos a leer juntos. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. ¿Qué es lo que dice al final? Dice sobre la situación y mencionó todos los hechos reales, pero al final lo que dice es, me esforcé, pues ofrecí holocausto, pues. Ustedes, ¿cuándo es que se usa la palabra inevitablemente? Las personas que no pueden pasar el límite de la carne y actúan sin fe son los que dicen estas palabras de que me esforcé, pues, inevitablemente. Yo esperé y esperé, pues lo hice así, haciendo así inevitablemente lo esperé. Procuré en seguir con el puesto de profesor, pero inevitablemente creo que tendré que tomar la baja laboral para el año que viene. No me refiero de que todos los que toman la baja laboral el año que viene son así. Ustedes, al pensar bien sobre la expresión de pues, quiere decir que pone un límite de inevitablemente al no poder pasar el límite de la carne y al llegar al límite por esperar y esperar. Hasta aquí es inevitablemente,
y después es inevitablemente. Hasta aquí se pudo, pero es algo inevitable en que se siga en este punto que ya no poder más. Esto es la declaración de que no puede avanzar por la fe estando en el límite de la carne. Por eso la palabra me esforcé pues lo dice cuando está en el límite de la carne y la fe y no puede avanzar a la fe. El creyente por lo menos lo supera. Para Saúl la palabra me esforcé pues le es anulado, porque aún así él lo hizo. Se supera solamente por la fe. Por eso lo que enseña es que el cristiano tiene que superar por la fe el límite de la carne, pero el límite de Saúl fue que tuvo paciencia hasta que pudo tolerar, aguantó lo suficiente y ese fue el límite de su carne. Esto era el límite de Saúl, y si de ahí él hubiera avanzado hacia la fe, ¿no hubiera tenido cambios en el final de su historia? Pienso que sí habría tenido un gran cambio. De todas maneras, Saúl sigue tomando decisiones incorrectas después de este acontecimiento. Al tener la batalla por la confianza en los sentimientos hace que todo Israel caiga en peligro. Además, dando órdenes que no coinciden con la situación de la guerra, hace que casi muera su hijo Jonatán por el pecado de la desobediencia a la orden. Quiere decir que cada vez más da órdenes necias. Nos enseña de cuán importante es el líder. Por la incorrecta decisión del líder, llamado Saúl, hizo que todo Israel sufriera, y al final recibe un castigo al rescatar al rey de Israel. Eso se convirtió en castigo para Israel. Y al pasar al capítulo 15, Saúl comete el crimen del pecado de la mezcla en la desobediencia con el engaño. Deben saber que el pecado mañoso es el de la desobediencia junto con el engaño. Esto es el pecado de Saúl, el pecado de Saúl. Dios le ordenó a Saúl que matara a todos los amonitas en medio de la batalla, sin importar que sean niños o adultos. Pero Saúl salvó al rey Amalek y a los vacunos especiales. El problema más grande es que vino Samuel. Está recibiendo el reproche de Dios, ¿no? Al recibir el reproche de Dios comete un pecado más grande. Mencionándole a Dios sobre sus pecados, empieza a dar la excusa de que lo ha hecho para Dios. ¿Será que Samuel no lo supo? ¿Será que Dios no lo supo? Dice excusas religiosas de que en realidad las dejó guardada para entregar a Dios y no para ellos mismos. Pero de esto también recibió reproches. En ese momento cargan los pecados hacia el pueblo. Dice que no soy yo el que hizo eso, sino que fue el pueblo. Por conclusión, sí es cierto de que Saúl cometió el crimen, pero por la incorrecta postura que tuvo al recibir el reproche cometió un pecado más grave. En Proverbios 6 está la palabra que dice, y camino de vida las represiones que te instruyen. Si Saúl hubiera aceptado estas represiones humildemente, su futuro hubiera cambiado. ¿Cuál será la razón por la que quiso evitar esta represión dando excusas con la mentira? Él procura de escaparse de todas formas. La razón de por qué se quiso librar de la represión es porque pensó que era una persona que no iba a recibirla. Es decir, que se piensa de sí mismo como una persona muy buena. Si soy una muy buena persona, ¿tendré alguna razón para recibir la represión? No habrá ninguna razón en mí. Yo quise hacerlo de esta manera por razones religiosas, pero el pueblo es el que lo hizo así. ¿Por qué tengo que recibir represiones? Yo soy una persona buena, el problema fue el del lado. En la Biblia menciona de que estas clases de personas son arrogantes. Está advirtiendo de que los arrogantes aborrecen y no aceptan la represión. Podemos ver de que el corazón de Saúl inadvertidamente se enalteció y de que está persistiendo sin confesar sus pecados ante Dios. ¡Qué persistente es! Lo sentimos así, ¿no? Ni nosotros vemos de buena manera ese aspecto en que evadiendo y teniendo sus propias razones quiera justificar esos pecados.
El camino de Saúl es al no querer aceptar los pecados como pecados, sino que al querer justificarlos, pero es preguntarse de si este es un problema solamente de Saúl. Nosotros tampoco queremos aceptar los pecados, ¿no? Pero por obligación decimos perdón, y como todos quieren protegerse a sí mismos, dicen por dentro, por eso no es que tengo toda la culpa, ¿no? Es nuestra naturaleza. Sea como sea, por consecuencia, dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, o sea que los ojos de Dios se dirigieron hacia David. Saúl, a quien el Espíritu de Jehová se apartó, se obsesiona en conocer los de David y vive el resto de su vida en medio de la locura. ¿Piensan de que es algo normal de que Saúl le persiga a David? Se pregunta de por qué es así, ¿no? Pero si se nos interpreta el camino de Saúl, la cual es aquel camino, puede ser que nosotros gastemos nuestra vida de la misma manera que él. Aunque somos cristianos, puede ser que se repita en nosotros el camino del derrumbamiento de Saúl. Es porque en nosotros también está Saúl. En realidad está nuestra carne que es superior que Saúl. No es asunto de otros de que se tome a sí mismo como una persona buena y sienta un disgusto por señalarle sus pecados como pecados, ni tampoco de que tenga el corazón de querer escaparse con excusas y mentiras por no querer recibir reproches. Hay que tener en cuenta de que Saúl también está dentro mío. Ustedes, ¿por qué será que Saúl, que está allí en lo alto, cayó hasta este punto bajo? Porque estaba muy enaltecido, ¿no? ¿Cuál será la razón de por qué cayó a lo bajo desde lo alto? Se pone claro al comparar con David. Al comparar con David, se ve de que David cada vez más es preciado ante el Señor, aunque el comienzo fue el final. ¿Por qué será que Saúl cayó así? Es porque Saúl no tenía la palabra. Por eso, en el lugar donde está vacía de la palabra, entra y agarra lugar la soberbia. David dice que la palabra es más dulce que la miel. ¿Por qué le fue así a Saúl? Porque Saúl no oraba. Pero David era una persona que siempre oraba, ¿no? Por eso, aunque en las peores situaciones pudo confiar en Dios. En verdad, para la persona que está atento orando aún en las peores situaciones, Dios se convierte claramente en el sujeto de confianza. Este Saúl no tenía comunión con Dios. David siempre tuvo la palabra, estuvo en oración, cántico y con Dios, ¿verdad? Es por eso que no hay otra opción que su corazón esté unido con Dios. Si está en comunión, tiene relación con otras personas. Saúl no tenía un compañero de fe como David le tuvo a Jonatán. Es decir, que la diferencia de tener o no un verdadero compañero puede ser la encrucijada del camino de Saúl y David. De todas maneras, al ver a Saúl, vemos que no somos seres independientes. Intentaré de hacer algo por mí mismo. Y nosotros somos seres débiles que tienen que recibir el dominio por Dios. Si les parece un poco duro la palabra dominio, entonces protección, quiere decir que somos seres débiles y necesitan la absoluta protección y el cuidado de Dios. Pensando de que Saúl es un ser que tiene que ser protegido, alguien a quien pueda proteger, alguien a quien pueda gobernar muy bien al final. Llega a pensar de que es una persona así. Pero David, de quien sabemos muy bien, se expresó a sí mismo como el cordero que necesitas al pastor, siempre al pastor. Yo necesito de un pastor. Por eso, Dios siempre fue el pastor de David. Esa es la razón del diferente camino de Saúl y David. Es decir, que se convierte en la razón del derrumbamiento de Saúl. Ustedes, ¿cuál será la razón de por qué cayó en verdad Saúl? Eso fue por ser egocéntrico. El egocentrismo era la causa. Pero si uno ve y juzga con egocentrismo las situaciones, entonces sus pensamientos se ponen estrechos. Hay una característica de la persona con mentalidad cerrada, ¿no? Es decir, que son egocéntricos. Si es egoísta, no considera las opiniones de las otras personas. A este se le dice, en unas palabras, egocentrismo. La característica de Saúl era el egotismo. La característica de este egocentrismo es la destrucción de sí mismo.
Como la obstinación es el egocentrismo, uno se dedica para sí mismo, pero menciona de que ese pensamiento y acto egocéntrico, al final, al pasar el tiempo, hace que tenga la destrucción de sí mismo. Como Saúl, quizás sea muy razonable de que sea egocéntrico antes de conocer a Dios. Pero conociendo a Dios, sabiendo de la iglesia, siendo llamado y cooperando juntos, será muy natural de que cambie del pensamiento egocéntrico al pensamiento y vida centralizada a Dios. Por eso, en el principio, sus pensamientos y voluntad eran altas, pero ¿cuál es la voluntad que pone como lo más importante que la suya propia? Es ponerla en el albedrío, en la voluntad de Dios. Él está obedeciendo a la voluntad de Dios al rendirse en el centro de sus pensamientos, ¿no? Él está obedeciendo. Esa persona cada vez más experimenta sobre Dios e irá viviendo una vida centralizada más en Dios. Saúl no es que desde el comienzo mostró una obstinación de egocentrismo, porque era una muy buena persona, ¿no? Por eso nos da la enseñanza de que se va destruyendo su vida al ver que la persona que no tenía obstinación es controlado por ello. Es así. Puede ser que nuestro comienzo sea con el pensamiento y postura centralizada en Dios. Pero al pasar el tiempo puede ser que por alguna razón cambie al egocentrismo. ¿Cómo es que se puede hacer así para que se cambie, no? Quiere decir que la ruta de eso es la soberbia. La soberbia es el corazón de tomarse a sí mismo como una muy buena persona. El corazón de menospreciar a los otros. Este es el comienzo de la soberbia. Aunque los otros sigan igual, no es que critico a los otros. Dice, pero, aunque los otros sigan igual, al verme a mí mismo me veo como una persona muy buena. Desde el momento en que uno empieza a pensar de sí mismo como una buena persona es cuando se empieza a activarse el egoísmo. Es decir, que empieza a funcionar el pensamiento egocéntrico. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Será que Saúl empezó a mostrar la obstinación por ignorar al pueblo o a Samuel? No es ninguna. Es decir, que al principio, tomándose a sí mismo en el corazón como justo, bueno y el que tiene poder, fue así como comenzó la obstinación. Como eso persistía, cada vez más empezó a no poder ver las opiniones o el estado de las otras personas. Para no caer en la trampa del egoísmo, para hacerlo así, si podemos agarrarnos en una solución, eso será en poder confiar en la voluntad y en el albedrío de Dios que está en lo más alto que la voluntad de uno propio. Si pone encima de eso la voluntad y el albedrío de Dios, es decir que tiene que poner la palabra de Dios, porque en la palabra están los pensamientos y la voluntad de Dios. Eso es algo lógico, ¿verdad? No es que les menciono una nueva solución. Si entre nosotros hay alguien que vive para sí mismo en vez de vivir para la voluntad de Dios, si está viviendo para su egoísmo, eso será algo necio. Eso es porque ha comenzado a entrar por el camino de Saúl. Por si acaso, ¿no será que yo esté viviendo así? ¿No será que estoy viviendo para mi egoísmo? Siempre hay que verificar sobre estas clases de dudas. Dijo que cada día confirmemos si Cristo está dentro de mí. Pero, ¿solamente estarán verificando cada día la salvación? Creo que de esto también se tendrá que hacerlo cada día. ¿Por qué? Porque es difícil de volver al entrar si sigue por ese camino. De esta manera, podremos librarnos de entrar por el camino de Saúl, por el esfuerzo e intento de tomar preocupación estrictamente sobre la vida que llevo para mi egoísmo. Al final, ¿quién fue el peor enemigo de Saúl? Parece que en la Biblia nos muestra como si fueran los filisteos, pero eso es algo superficial. En la Biblia en realidad nos está presentando sobre quién es el verdadero enemigo de Saúl, que es el mismo Saúl. Al convertirse uno mismo en el peor enemigo es muy duro. Saúl se dificulta mucho, ¿no?
El enemigo más grande es uno mismo. En 1 de Pedro 2:12 dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales que batallan contra el alma. Lo que Saúl nos enseña es que el egocentrismo y egoísmo son nuestro peor enemigo. Por eso podemos recibir varias enseñanzas por el comienzo y fin del rey Saúl, que no sigue a la palabra. Vamos a orar. Dios, gracias. Hemos considerado juntos la lección sobre el rey Saúl, que no sigue a la palabra. Ayúdanos para que siempre estemos velando en la vida cristiana, para que no andemos por el camino de Saúl. También ayúdanos para que nosotros podamos enseñar como profesores, para que nuestros pequeños niños, teniendo mucho cuidado en esa vida, no anden por el camino de Saúl. Hoy también nos apoyamos totalmente en tus manos misericordiosas. Oramos en el nombre de Jesús, quien nos ama. Amén.